Muy bien, Angélica, ¿podemos iniciar? Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias, Angélica. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la presente sesión. Es la séptima de las conferencias dentro del ciclo de conferencias magistrales sobre políticas públicas locales. Esta séptima conferencia se denomina Ambiente y Políticas para el Desarrollo Sostenible Local y va a estar a cargo del profesor Jesús Delgado Villasmil, que lo presentaré luego de dar la bienvenida a todos los que ya están en sala y los que pudieran estarlo viendo por el canal de YouTube a nombre del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y de su presidente, el doctor Ramón Guillermo Avenido. Como hemos anunciado siempre, este es un ciclo que se ha extendido a 9 conferencias, esta es la séptima, desde la primera que estuvo referida al tema del Estado federal y descentralizado como tema marco para las subsiguientes y hemos discutido temas articulados como relacionados con ciudades sostenibles, gobierno abierto, lo relacionado con alianzas sociales, etcétera. En este caso, pues, como ya les dije, toca el tema de ambiente y políticas públicas para el desarrollo sostenible local y el conferencista, el profesor Jesús Delgado Villasmil. Jesús es geógrafo, es máster en planificación urbana y es doctor en arquitectura. Es profesor del Instituto de Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela y también del Centro del Ambiente CENAM de la UCB, del cual fue directivo. Y también destaca dentro de la trayectoria de Jesús haber sido asesor en el Plan Caracas 2020 en el taller urbano del área metropolitana de Caracas. Jesús ha combinado su labor docente con desarrollos prácticos en términos de diseño de políticas públicas, de propuestas de políticas públicas en el área ambiental y de desarrollo sostenible. De manera que vamos a darle la palabra a Jesús. La mecánica es la que hemos seguido en todo. El conferencista tiene entre 35 y 45 minutos para desarrollar sus principales ideas y luego el público participante hará formulaciones, preguntas, reflexiones, ideas vía chat y lo vamos leyendo y vamos intercambiando. La verdad que sin más preámbulo, dejo con ustedes a Jesús Delgado. Adelante, Jesús. Oh, muchas gracias, buenos días. Agradecido con la fundación, con el profesor Carlos Mascarreño, con el profesor Ramón Guillermo Aveledo, con toda una cantidad de personas que han hecho posible este tipo de información, este tipo de resultados, y entre ellos particularmente a la gente y al equipo de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Como bien dijiste, Carlos, todo ese equipo, tanto de la gestión ambiental como la gestión urbana, integrados en determinado momento, unidos con la Universidad Central y aliados con algunas organizaciones como OFDA, la Organización de Manejo de Desastres de América, de Estados Unidos, la Comisión Europea y algunas ONG, que sería también largo de mencionar. Hemos llegado a un estado de avance de la definición de políticas públicas para el desarrollo local. No es el tema más conocido por las autoridades, ni siquiera por las comunidades. Entonces, esto hay que hacerlo rápidamente ahorita, pero en realidad es complejo, como lo pongo aquí abajo. A los tomadores de decisiones en general les importa muy poco el corto plazo. Entonces, cuando hablamos de problemática ambiental, sabemos que esto toma varias gestiones. Y, por supuesto, esto es como para mí una introducción, porque hay que tener claro que, a diferencia de otro tipo de ejercicios en materia local, el ambiente o la gestión ambiental es un problema o un proceso de largo plazo. Si quieres, podemos avanzar la próxima lámina, por favor.
De hecho, esta lámina me gusta mucho, es una revista colombiana de producción de madera, porque para mi gusto refleja un poco lo que viene siendo el ambiente urbano. Mucha gente piensa que el ambiente es todo lo que nos rodea, pero cuando lo vemos quizás en esta lámina, vemos que tiene que ver mucho con la acción del hombre, tiene que ver mucho con la forma de estar en su hábitat, con la forma de relacionarse con los elementos de la naturaleza, con la forma de manejarse en el conjunto urbano en general. Y si pasamos a la próxima lámina, vamos entendiendo entonces o proponiendo que se entienda el ambiente, que me quedé en la lámina anterior a esta, como ese contexto con el cual interactuamos todos, donde la persona es el centro y el resto de la planificación está en torno a la persona. A diferencia de la planificación convencional, normativa o estratégica, que se centra en instituciones que interactúan entre ellas para tomar decisiones, el centro en la educación y en la gestión ambiental es el ciudadano. Y eso, por cierto, lo dijo también el Papa Francisco en el año 2019. Para los efectos de análisis del ambiente se puede discretar, discrecionar, segmentar, estratificar. No es exactamente un continuo. Nos separamos por entornos donde evaluamos cómo se relaciona cada ciudadano con el entorno inmediato, su entorno existencial como persona, el entorno urbano local, que llamamos al vecindario, el entorno intervecinal, que llamamos a las ciudades, especialmente a las ciudades metropolitanas, donde no se conocen ya nadie con nadie, el entorno ecológico, donde está emplazada la ciudad, el entorno regional, en términos de lo que es el mecanismo de gobernabilidad nacional, donde ese país está ubicado, y finalmente con el entorno global. Todos esos entornos determinan cómo es la interacción de uno con el ambiente. Veámoslo o no, estemos conscientes de ello o no, estamos permanentemente influidos e influenciados nosotros, influenciamos nosotros esos entornos. Podemos ir con la próxima. De manera que cabe preguntarnos, y esto nos asemeja o nos envía al título de la presentación, si se puedan hablar de ambiente y políticas públicas a nivel local. Y entonces ahí decimos, ciertamente se puede, pero no podemos desvincularnos de ese contexto, sobre todo cuando, como dice abajo, el agua disponible que tenemos a nivel mundial cada vez es menos, a nivel de agua dulce, apenas el 0,3% del agua que hay a nivel mundial es disponible para los seres humanos, 60% de los arroyos se están secando y no se están cuidando las cabeceras de los ríos. Y todo esto lo digo porque vamos a trabajar sobre una línea muy concreta de la gestión ambiental, ya que vemos que es tal la cantidad de elementos por donde podríamos entrar a la cuestión ambiental. Nosotros vamos a tratar de entrar por el agua, porque estamos proponiendo siempre que tenemos que tener una convergencia entre todos los ámbitos de gobierno y los niveles de gestión que puedan verse en el espejo y que podamos generar indicadores compartidos. Y para eso el mejor indicador es el agua. Nosotros estamos siempre diciendo, cuando uno está haciendo una buena gestión ambiental en una cuenca hidrográfica, en un área de captación de agua, eso se tiene que ver limpio a la salida de un río. Si el río no está salido, no sale como debería ser, transparente, con vida, entonces hay un problema aguas arriba. Y por eso el agua en la desembocadura del río es el indicador ambiental de todo el territorio y de todos quienes administraron un territorio en esa cuenca. Podemos ir avanzando. Entonces, aquí queda claro, pues, que las políticas de ambiente y desarrollo sostenible local pueden ser viables si nos guiamos también por un marco. Nosotros entendemos que los marcos generados por las Naciones Unidas, en este caso vamos a ver en adelante, el marco de Sendai en Japón, nos permiten tener o definir cuáles son las políticas principales o cómo llamar a esas políticas públicas que deben estar integradas en el desarrollo local, porque tenemos
aquí lo estamos viendo en esta caricatura, que a mí me parece bastante elocuente, que desde problemas casi universales como el cambio climático a nivel global, como la recesión económica a nivel regional, como el COVID, que lo estamos viviendo en este momento a un nivel muy local, aunque se haya originado bastante lejos de acá, lo tenemos que tomar en cuenta si queremos hacer una gestión local, como lo vemos en aquella figurita muy pequeña a la izquierda, que es todo lo que es la ciudad. Seguimos avanzando. Y por supuesto, la velocidad, para los que nos están viendo, la velocidad de la Internet no colabora con nosotros, pero la mente va a veces más rápido. El marco de acción de Sendai, del cual estaba hablando, es originalmente diseñado para la reducción del riesgo de desastres y para la formulación de políticas públicas en ambiente y desarrollo sostenible, compatibles con los ODS. De hecho, ambos salieron el mismo año, en el 2015, y la meta es también el año 2030, que se nos está acercando, ya estamos a mitad de camino. Lo importante de Sendai es que nos dice o nos habla de 7 metas globales, como está allí, 13 principios guía, pero sobre todo, y no voy a extenderme en eso, son 4 prioridades de acción, que las vamos a ver en adelante, y ellos conscientemente están diciendo que debe haber integrados 4 niveles de acción, que son el local, el nacional, el regional y el global. Un poco lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás. Podemos avanzar. Una de las primeras políticas entonces que plantea Sendai es la política de comprensión del ambiente y el agua como derecho humano. Nosotros estamos hoy en día, recientemente, hablando de el agua como derecho humano, pero allí tenemos entonces que comenzar a comprender qué significa un derecho humano a algo que está tan compartido como es el agua y en el ambiente donde tenemos un bien común, es decir, tenemos derechos y tenemos deberes. Y avanzando en las láminas, tenemos que comenzar a conocer desde la localidad, incluyendo las comunidades, incluyendo las autoridades, que el agua no es solamente un recurso o un servicio, es un mecanismo que ya nosotros debíamos haberlo visto en primaria inclusive, que es el ciclo del agua. Nosotros tenemos que comenzar a comprender que el ciclo del agua, si bien es natural, tiene una cantidad de elementos de flujos como el regional, cuando abarcamos desde la cabecera de un río hasta su desembocadura, el flujo intermedio, que son las quebradas y ríos que están dentro de ciudades, en regiones pequeñas, y todo ello comparado o contenido en los flujos locales, que son nuestras aguas subterráneas dentro de las ciudades. Eso tiene un mecanismo de generación y producción de agua, que es la evapotranspiración. Aquí en Caracas, por ejemplo, lo vivimos en estas lluvias frecuentemente cuando se producen esos cordonazos de San Francisco, porque no es uno solo. Por cierto, gracias a haberme invitado, Carlos, al cordonazo de San Francisco, que es hoy, ya que estamos hablando de este tema. ¿Sería casualidad o no? O causal, como diría Jung. Entonces, el punto es que este sistema de lluvia, entre otros, genera la acumulación de mucha agua en el subsuelo y la tiene que evaporar. Ese mecanismo se llama evapotranspiración, como que el suelo envía esa agua a la atmósfera, se recicla nuevamente en la atmósfera, se convierte en nubes o al tocar cuerpos fríos, como puede ser el Ávila o las montañas, y vuelve otra vez a llover. Y así estamos nosotros en el medio y hemos construido las ciudades, hemos alterado el ciclo como con la impermeabilización y la deforestación del bosque urbano. Y con eso estamos entrando a hablar de las políticas también ambientales que deben ser llevadas a cabo a nivel local, tanto por las autoridades como por las comunidades. Siempre en el manejo del desarrollo local y el ambiente, tenemos que hablar de una cantidad de actores, repito, desde lo global hasta lo más local, que viene siendo el alma de cada persona, el cómo cada persona fue formada, su personalidad, en relación a su visión de lo que él es el bien común. Vamos avanzando.
Y por eso hablamos de un principio que también está muy conocido, que es el principio de la corresponsabilidad. No solamente son los gobiernos nacional, regional y local los que tienen responsabilidades cuando ocurren emergencias, cuando ocurren desastres, por ejemplo, cuando ocurren rupturas de tuberías, cuando ocurren tomas ilegales de agua, cuando ocurren residuos y botes de residuos sólidos, vegetación talada sobre los cursos de agua y se forman esos tapones que después vamos a las inundaciones. Y después venimos con los problemas de residuos sólidos, después venimos con los problemas de consumo sostenible y sustentable y el desecho o el residuo que va a esos canales de recirculación. La política entonces que estamos hablando de manejo sostenible del agua es fundamental para entender esa mecánica y cómo nosotros alteramos entonces las cuencas hidrográficas. Ya recordemos que aquí se intentó hacer a principios de siglo la política el proyecto del río Guaire. Si mal no recordamos, un proyecto que trataba de gestionar integralmente a una cuenca, la cuenca del río Guaire, y ese proyecto tuvo a su vez el antecedente de la Autoridad Única de Área de la cuenca del río Tuy, que se desarrolló en los años 80 con ayuda del gobierno de Japón, que tampoco dio resultados, porque no hemos tenido unas políticas públicas que hayan estado detrás de esos planes y proyectos que han sido realmente muy completos, pero justamente por no haber una política coherente, sistemática, continua, no se han podido llevar a cabo. Avanzamos con la próxima, y si me perdonas un momentico, esa imagen para mí es muy llamativa de una persona adulta, ya mayor, que se resignó a vivir en lo que quedaba de su casa. Dijo, yo no me voy de aquí, este es mi ambiente, este es mi ámbito, yo no lo abandono. Puede que algo así pues, está pasando, de hecho, en las ciudades de Ucrania. Hay gente que se decidió a convivir con los bombardeos porque no abandonan su ámbito local al cual estuvieron afectos toda su vida. Por eso que no es la frase famosa. Todos dicen nuestro planeta, pero nadie dice que es responsable directamente. Y el cambio climático, precisamente, es uno de esos graves problemas que tenemos que llevar a las políticas de desarrollo local, porque los marcos internacionales que están trabajando en este tema generan políticas de países, de regiones, de las partes, como llevamos nosotros el conocimiento. Pero las partes no pueden evitar, o muy difícilmente pueden evitar, quién genera el cambio climático, porque el cambio climático al fin de cuentas se genera en la localidad, en entidades muy pequeñas, en los vecindarios, donde quemamos la basura, donde calentamos los motores diésel, donde generamos bostas de ganado en el campo, donde quemamos vegetación. Es decir, cómo controlar actores locales tan disímiles que pueden generar esos gases de efecto invernadero. La única o una de las pocas políticas son las políticas públicas de ambiente y desarrollo local, con principios como el de la corresponsabilidad, la autorresponsabilidad. Entonces, estamos hablando y comenzando a insinuar que este problema se nos vuelve de educación, de capacitación, de sensibilización, de todos los valores y éticas que podemos nosotros darle a una población que está sin saber lo que está pasando o lo que está generando en unos niveles globales. Vamos con la próxima, por favor. Entonces, entendiendo que 60%, como reitero, del agua se está secando, hay que, para hablar de derechos humanos al agua, tenemos que entender el agua como un recurso, y como todo recurso es agotable, es un recurso agotable. Hasta los años 70 se hablaba de los recursos naturales renovables, y el agua estaba en cierta manera y bastante como un recurso natural renovable, porque no se veía que el consumo del agua iba a perjudicar a no solamente una cuenca, sino ecosistemas, la biodiversidad y nuestra propia ecología humana en las ciudades. Entonces hoy en día ya estamos claros que el agua tenemos que verla como un recurso natural no
renovable, sobre todo ahora que estamos conscientes a nivel global que 60% de los arroyos se están secando y prácticamente es el 0,03% neto de agua que nosotros tenemos en condiciones puras, digamos, prístinas para el consumo. Si quieres, vamos avanzando. Por cierto, esa lluvia es un cordonazo de San Francisco que cayó en estos días, hace una semana, de este sistema. Vamos avanzando. Ok, entonces, el comprender el agua como recurso es, como dice aquí, y lo manda, es un mandato de Sendai, del marco de Sendai, la comprensión. Nosotros no podemos generar una política de manejo de agua como recurso y de todo lo que ambientalmente eso significa para el desarrollo local si no trabajamos el área de la comprensión. Y comprensión no significa solamente conocer, no solamente conocimiento, es la experiencia con el conocimiento, con la conciencia de cómo todo eso se integra para precisamente, para ver la globalidad, para ver todo lo que significa operar en un problema, en este caso, cómo ver el agua como un recurso. Vamos con la próxima. Por eso Sendai habla de política de ambiente y comprensión. La palabra comprensión es estratégica. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros tenemos personas que gustan del paisaje natural, gustan de los ambientes totalmente no intervenidos. Estas fotos las tomé yo en las altas, cerca del Pico Codazzi, más allá de la Colonia Tovar, y entonces vamos viendo cómo los bosques que teníamos hasta hace 20 años, 30 años, sin intervenir, que están al oeste de la Colonia Tovar, están siendo prácticamente eliminados. Lo que se puede ver en todas estas zonas montañosas es que ya no hay bosque. Sencillamente hay pastizales que se han producido por deforestación de origen humano en la época de sequía nuestra, entre los meses de enero y marzo, cuando toda esta zona se llena directamente de humo, dicho por los mismos habitantes de la zona. Se forma una calina que propicia posteriormente, sirve de núcleos de condensación de agua cuando vuelve a comenzar las lluvias en marzo, abril. Pero todos estos usos, como los galpones de producción de flores, de durazno y de otro tipo de agricultura local, están en unas pendientes superiores al 100%. Y no hay autoridades locales que hayan tomado en cuenta esto, ni tampoco lo hacen las autoridades nacionales. Es cuando comenzamos a hablar de figuras mancomunadas como las mancomunidades de cuencas hidrográficas, para ver si podemos comenzar a trabajar por fin entre el ciudadano y las OML, las ONG, pasando por las autoridades de las alcaldías, porque definitivamente este tipo de problemas no se resuelven totalmente en el ámbito local, si no estamos compartiéndolo con otros ámbitos. Y en el nivel de las cuencas hidrográficas, que es el elemento territorial que nos puede unir. Vamos adelantando. Entonces, también comenzamos a ver que el agua tiene otro elemento, otra fase para entenderla en su impacto, en su beneficio en el ambiente, que es el agua como servicio. Nosotros hasta ahorita hemos estado consumiendo en Caracas 400 litros por día por persona, pero de esos 400 litros por agua por persona, se nos van casi la mitad en rupturas de tuberías, mantenimiento, derrumbes que rompen las tuberías, robo de agua en tomas ilegales y poca capacidad de potabilización. Cuando nosotros tenemos en Caracas, en el área metropolitana y en todas las ciudades que están en la cordillera de la costa y en las del llano, fuentes locales de suministro de agua. Y no estoy hablando de los sumideros y de el agua subterránea. Estoy hablando de agua superficial que nos permite la biodiversidad, que nos permite el transporte, inclusive en los ríos grandes, y no tan grandes como el río Tuy, pero donde puede haber movilidad. Y eso forma parte, pues, de ese manejo integral para entender que el agua es un servicio, pero como servicio se consume en energía. Caracas, por ejemplo, para poder tener
agua requiere un bombeo de muchísima energía. Imagínense lo que es subir desde 300 metros en Camatagua hasta una cota máxima del Junquito a 2140 metros. El requerimiento de energía se ha estimado que es el mismo que tiene Barquisimeto toda para mantenerse energizada en un día. Nosotros solo para bombeo de agua estamos usando esa cantidad de energía y eso es muy delicado en términos de la cantidad de equipos especializados, máquinas de bombeo únicas que hay que volverlas a reconstruir y, por supuesto, el desabastecimiento que tenemos actualmente de la energía eléctrica en el país. Entonces, ahora es que uno comienza a pensar por qué no apelar con 25 quebradas con agua dulce, permanente, y cuando digo dulce no significa que no está contaminada, pero está, y con un tratamiento adecuado, como hacemos en las ciudades secas como Lima, con tanques verticales, tanques de altura elevados, pueden suministrar agua a buena parte de la ciudad, sobre todo para abastecer los servicios públicos, las emergencias. Y esto es una política pública local que también se hace en Florida, donde en cada nuevo urbanismo tenemos un tanque local de varias toneladas de capacidad sobre la ciudad, sobre el urbanismo, y le garantiza a las ciudades tan amenazadas por huracanes, por sequías en la época de calor, un abastecimiento de agua permanente. Es decir, la política local de agua, que significa captación de agua en fuentes artificiales e inclusive en ciudades que, como otras ciudades en Europa, tuvieron cisternas. Nosotros hablamos de los camiones cisternas, pero es que realmente las ciudades antiguas y no tan antiguas tenían cisternas para los sistemas de drenaje, tanto de las aguas negras como de aguas propiamente del acueducto. Y nosotros no tenemos acceso a el agua del acueducto. Necesitamos y dependemos de herramientas también locales, por no tener esa política, como los camiones Vactor, que necesitan meter su famoso cochinito, el sistema de tracción de sólidos que están atorados en la tubería, con la cooperación de las empresas de servicios cuando disponen de esos camiones. Estamos hablando de Hidrocapital y Corpoelec. Como vemos, entonces, otra vez la cooperación, la mancomunidad de servicios, solo que se está dando de una manera un poquito improvisada o bastante de colaboración por amistad, por llamadas por teléfono. No es una colaboración sistemática, como le ha pasado también recientemente a las alcaldías que no disponen de los camiones de cesta para la poda de árboles oportuna, correcta, que se debe hacer previa a las lluvias. Y por eso estamos viendo ahora la gran caída de árboles que se está sucediendo lamentablemente después de un proceso de tala que no fue indiscriminada, que fue muy bien discriminada, que eran las caobas esbeltas. Las caobas esbeltas, no las que están a punto de caerse, sino las que están justamente a 0 grados, a 90, ellas las estaban talando porque cada rola de caoba cuesta millones de bolívares o miles de dólares, como ustedes lo quieran ver. Y no sabemos exactamente para dónde van, pero no van para las casas de nosotros de adorno. Entonces, si después de esta tala brutal, porque no hay otra palabra, que se estaba dando en Caracas y en muchas ciudades del país, porque no solamente en Caracas, eso estaba ocurriendo en Mérida, eso está ocurriendo en Maracay, en Valencia. Después viene el problema de la lluvia que tumba los árboles blandos, como el jabillo, que son maderas blancas y blandas. En consecuencia, Caracas se está deforestando a una tasa semanal de al menos 3 árboles diarios, es decir, que se han reportado, que los grupos ambientalistas dedicados a esto reportan, o bien podados, muy podados, inadecuadamente podados, o bien caídos o derribados por la lluvia y el viento, o bien talados. Entonces, todo lo que habíamos logrado en Caracas, de ser la ciudad más verde de Latinoamérica en los años 60, y sobre todo cuando se hizo la siembra metropolitana cuatricentenaria por motivo del aniversario de Caracas en 1967, se perdió. Se está perdiendo, pero rápidamente. Y estamos hablando de una colaboración directa entre la alcaldía y la comunidad. Somos los únicos a ese nivel que podemos hablar de ambiente y una política pública sostenida de manejo de la vegetación. Si servimos ahora o seguimos
Luego, cuando hablamos de una política de ambiente y ordenación territorial, tenemos que ver que nosotros, como ciudades y en lo local, sí tenemos que conservar, porque es muy difícil cambiar en corto plazo, la división territorial del país. Por ahora, ese es un tema que yo diría es importante. Es importante, no tanto urgente, pero es importante, porque es muy difícil controlar ambientalmente un territorio que fue creado en principio por los curas del año 16, cuando se crearon las parroquias, que no tiene más que ver que el área para el pastoreo, con municipios que surgieron de esas parroquias integradas, que fueron más que todo superficies muy extensas en algunos casos, muy pequeñas en otros casos, no hay compatibilidad, no hay coherencia, inclusive parroquias que están divididas por montañas, como ocurre con la parroquia Santa Rosalía, y tiene una zona que está hacia la parroquia San Juan, limitada por el río Guaire, y tiene una parte que está en el cementerio, donde está el cementerio general del sur, pero en el medio pasa toda la loma, y uno dice, ¿qué tiene que ver esta gente con la otra gente? Es imposible llevar una gestión local si nosotros no unificamos el territorio o lo organizamos de otra manera. Y eso es una política local a nivel de las ciudades que llamamos política de ambiente y ordenación territorial. Cuando avanzamos en la lámina, por favor, vemos el mapa de los municipios en Venezuela. Eso, desde el punto de vista, y me perdonan, como geógrafo, es una mala palabra que no quiero pronunciar, pero es totalmente incoherente. ¿Cómo nosotros permitimos y aceptamos que estos gigantescos municipios estén con las funciones del municipio pequeñito, que no tiene casi visibilidad a esta escala de 2 millones de kilómetros? ¿Cómo podemos hablar de ambos tipos de municipios cuando unos están con con una superficie de más de 280.000 kilómetros, como los estados, cuando unos no tienen una superficie sino de apenas 8 o 9 kilómetros cuadrados, como es el caso del municipio de Chacao? Y aún así, en una ordenación territorial actual, la lucha por las competencias sigue siendo otra vez un problema establecer como política pública, porque ya vimos con las inundaciones recientes, las inundaciones en las autopistas son competencia del Estado central, las que están en las avenidas que desembocan en esas autopistas son propias del municipio, y las de las quebradas que nacen en la montaña, que desembocan y luego drenan en los municipios urbanos, son competencia de Imparques y del Ministerio de Ecología. Entonces no hay coordinación, y al no haber coordinación es muy difícil que podamos que podamos hacer una gestión eficiente y llevar adelante una política de ambiente y desarrollo local. Otra vez comienza a presentarse la oportunidad de manejar esto con el concepto de mancomunidades de cuenca, que no, insisto, no elimina la competencia y la territorialidad de los municipios. Podemos ver la próxima, por favor. Ok. Me perdonan que ya los profesores tenemos el síndrome de la garganta seca. Nosotros tenemos que ver entonces, si entendemos el territorio de otra manera, deberíamos primero sectorizarlo, a ver cómo funciona el agua. Y eso es lo que llamamos los sistemas de cuenca. Y los sistemas de cuenca no son otra cosa que la unión de varias cuencas que tienen un drenaje similar, llegan al mar. Y este es el caso, fíjense, la regionalización de Venezuela, una de ellas, porque ha cambiado varias. Por ejemplo, tenía a una región centro-occidental que va desde el Cabo San Román hasta la desembocadura del río Portuguesa y Cojedes, de esos ríos, en el río Orinoco. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver una gente que está cuidando la antena de microondas allá en el Cabo San Román o bañándose en la playa con un llanero que está en un gran charco de agua, de esos que llamamos esteros, en la desembocadura de un llano? Culturalmente, geográficamente, paisajísticamente, históricamente, no son nada compatibles.
la única manera que hemos encontrado por sistema de cuenca es por lo menos garantizar que todo lo que drene hacia Falcón Norte, hacia el Mar Caribe, hacia el Golfo de Venezuela, que ojalá y siga siendo siempre de Venezuela, es muy distinto a lo que está drenando hacia el río Yaracuy y también muy distinto a lo que está drenando hacia los llanos. Entonces ahí tendríamos que ver tres regiones desde el punto de vista cultural, geográfico, desde el punto de vista de su economía. Por lo tanto, hay que buscar esta manera de sectorización coherente. Igualmente pasa en la región central, igualmente pasa en la cuenca de Unare, que la cuenca de Unare tiene muy poco que ver, ya que está separada por la serranía del interior, tiene muy poco que ver con espacios que están al sur, inclusive como estos de color verde, que no tienen prácticamente ocupación, que forman parte de áreas bajo régimen de administración especial, y esa podría ser la figura, ya que salimos de los territorios federales. Todo lo que era un territorio federal en los años 70 hasta el 78, pero básicamente territorios muy extensos, con poca ocupación humana, podríamos trabajarlos hoy en día como áreas bajo régimen de administración especial. Y no siempre es así. Entonces, tenemos que, insisto, comenzar a ver las regiones. Y cuando hablo de las regiones, no solamente me refiero a Venezuela. Si nosotros no entendemos que en la cuenca del lago de Maracaibo, un tercio de ellas está en Colombia, nosotros vamos a tener siempre los problemas aguas abajo, lamentablemente, en la desembocadura del río Catatumbo. Por ejemplo, río Limón, río Catatumbo. Cuando en Colombia hablamos del caño limón y se produce en caño limón Coveñas una voladura de una tubería por parte de algún grupo irregular, ese petróleo llega lamentablemente a nuestro río Limón y de allí pasando también, por supuesto, por otros ríos como el río Zulia, donde la agricultura también es muy diferente a la ganadería nuestra. En fin, unas contradicciones territoriales. Entonces nosotros, si no podemos recuperar mucho territorio del que hemos perdido con otros países, por lo menos sí podemos gestionarlo conjuntamente, porque para eso es esa figura de las mancomunidades regionales de cuenca. Y en definitiva, pudiéramos garantizar que lo que se está haciendo del lado de Colombia sea coherente, consistente con lo que nosotros hacemos en el lado venezolano. Vamos a avanzar, por favor. Eso entonces nos llevó a pensar en esa figura de mancomunidad, pero en el ámbito más local, en el ámbito metropolitano. Sabemos que en ciudades metropolitanas como Caracas, todavía no se han puesto de acuerdo dónde termina la ciudad. Unos dicen que termina en Guarenas, en Guatire, otros en Caucagua, otros en los valles del Tuy, otros dicen que en Valencia, en Puerto Cabello. No importa. Hay una cosa que sí es cierta. Aquí tenemos 5 municipios que han funcionado desde el año 78, desde cuando se creó la primera ley de régimen municipal, y algunos de ellos rescataron la superficie como lo era buena parte del municipio de Sucre. Se creó el municipio de Latillo, Libertador, que pertenecía al antiguo Distrito Federal, y Chacao, que también formaba parte de ese municipio. Entonces, eso hasta ahorita no ha sido totalmente operativo desde el punto de vista del manejo de los servicios públicos, de la seguridad, de las ordenanzas. Fue bastante interesante una vez que el alcalde Claudio Fermín, no se me olvida, porque yo estaba en la edad de la calle todavía, de los jóvenes, que decretó una veda de alcohol, se me fue ahorita la palabra, pero no se puede tomar alcohol aquí por una semana, y la gente lo que hacía éramos nosotros también pasar al municipio de Chacao. Listo. Entonces no se puede trabajar de esa manera descoordinada e incoherente, y por eso cuando hablamos de desarrollo sostenible local, no solamente en materia ambiental, también en lo que es la seguridad y la administración de la ciudad en general, vemos que hay otras figuras posibles y son lo que hemos llamado los ecomunicipios. Los ecomunicipios mantienen, repito, el respeto por las figuras municipales actuales, pero esos parches que ustedes ven allí son garantía de que tienen cada uno de ellos agua permanente. ¿Y qué es lo que queremos con eso? Bueno, espacios geográficos no tan grandes, con un manejo local en términos de que la movilidad se puede dar a pie, en bicicleta, pero además que garantice abastecimiento local
del agua para todos los servicios públicos. Es decir, no nos estamos desprendiendo del acueducto metropolitano por costoso, por ingeniería dura que tiene, porque ya Caracas es una ciudad que tiene entre 4 y 6 millones de habitantes. No llevamos el control correcto desde el censo de 2001, imagínense. Pero en todo caso, ni sabemos cuánta gente se habrá ido con la diáspora. Pero independientemente de eso, y en el asunto de que hemos, digamos, superado ya los 3 millones y medio de habitantes, deberíamos tener entonces organizadas nuestras ciudades en territorios donde garanticemos agua local. Si tenemos 25 ríos, podemos tener 25 ecomunicipios. Y con esa organización podríamos, digamos, garantizar servicios públicos mínimos de funcionamiento, de emergencia, servicios públicos como los colegios, inclusive vivienda por turnos de consumo de agua. Nuevamente, estamos hablando de una política local, donde las autoridades locales deben coordinarse y cooperar, ya que no podemos utilizar la figura de la autoridad única de área, mínimamente, o de cuenca, podemos hacer este establecimiento de cooperación local. Los ecomunicipios vienen siendo también garantía de mantenimiento de la vegetación, garantía de seguimiento por parte de las comunidades de lo que está ocurriendo en un territorio que sí conocen, precisamente en el territorio local, entendiendo por local ese espacio geográfico con el cual una persona se identifica, porque muchas veces la gente dice, pero bueno, ¿y qué es lo local? Es lo vecinal, es las urbanizaciones. Bueno, hay que tener en cuenta que lo local también tiene su secreto. En lo local estamos hablando de espacios extensos o más pequeños, pero con los cuales los ciudadanos comulgan, los conocen, interactúan. Volvemos otra vez al tema ambiente, a la interdependencia ambiental. Allí estamos centrándonos en lo local. Además, espacios con los cuales hay una identidad cultural, una manera relacional con los vecinos. Todo eso entonces que llevamos aquí a esta figura de los ecomunicipios y está escondida allí, permitiría una sustentable manejo del ambiente. En todo, generalmente entenderíamos entonces que no podríamos o podríamos de esa manera evitar que se esté produciendo las perforaciones para el saque de agua o la extracción de agua subterránea, que lamentablemente en una ciudad sísmica como Caracas lo van a cobrar. Un sismo fuerte en Caracas, en las zonas de relleno, lamentablemente, cuando sacamos el agua subterránea de una manera inapropiada, de una manera no planificada, el ambiente es único. Entonces vamos a causar asentamientos fuertes en los cuales, lamentablemente, las fundaciones de algunos edificios pueden fallar. Pueden fallar, no estamos hablando de edificios que se caigan, pero estamos hablando de un reforzamiento que sigue siendo muy costoso. Entonces, si nosotros como ciudadanos, como corresponsables, como autorresponsables con nuestras autoridades, no definimos una política también de manejo de aguas subterráneas, vegetación e infraestructuras, estructuras que estén por arriba en la ciudad, vamos a tener nuevamente problemas más severos cuando se produzcan eventos poco recurrentes o de baja recurrencia, como son los terremotos. Y en Caracas tenemos dos experiencias fuertes, el terremoto de 1900 y el terremoto de 1967. Es decir, que no podríamos subestimar la posibilidad de vivir otro nuevo terremoto. Y para este caso no estamos preparados, porque ya la población que tenemos es población importada, en buena parte, mucha población juvenil, muchos jóvenes, o muchos miembros del grupo de la tercera y cuarta edad, que no tenemos recursos o bien físicos o bien recursos de memoria para abarcar este problema. Entonces volvemos a pensar, oye, qué importante debe ser que en estos ecomunicipios se enseñe localmente cómo es el ambiente. Ahí vamos con la política ambiental de desarrollo local educativo. Nosotros estamos todavía en Venezuela, lamentablemente, con una educación ambiental que nos habla de lo que ocurre a nivel nacional, de que Venezuela es un país tropical, que hay una temporada de lluvia, que hay una temporada de sequía, que estamos en la zona intertropical, que tenemos un clima controlado por los vientos alisios y que tenemos zonas de montaña. Ajá. Pero ¿qué sabe el ciudadano? ¿Qué sabe el niño sobre qué está pasando con su quebrada Agua de Maíz, cuando esa quebrada crece y se desborda y vive en la orilla o debajo
inclusive del lecho del río. ¿Quién le ha enseñado los efectos de ese río? ¿Quién le está diciendo a esa persona cómo no debes tapar esa quebrada con residuos y desechos sólidos? Porque esa quebrada produce inundaciones rápidas. Una inundación rápida es una cosa que se produce en media hora después de una lluvia. No hay sistemas de alerta temprana que puedan avisar con suficiente tiempo a esas comunidades para saber qué es lo que va a pasar allí, y luego se nos inunda la autopista como ocurre todos los años y veremos más adelante. Sorpresas, no, pero falta de educación ambiental, sí, y es una educación ambiental desde lo local. El Ministerio de Educación no puede identificar las condiciones ambientales locales, cómo son esa identidad, cómo es esa identidad. El Ministerio de Educación le toca mantenernos informados como nación, de dónde venimos, hacia dónde debemos ir, nuestra historia común como país, pero hasta ahí. La historia local, la geodinámica externa local, la geohistoria local, depende absolutamente de la identidad de los habitantes de una localidad, como pudiera ser esta planteada con los ecomunicipios. Volvemos a otra lámina, por favor, tratando de avanzar, porque esto, el tiempo de verdad premia. Entonces, mientras pasa la lámina, podemos decir que nosotros ya en la alcaldía metropolitana estábamos llevando un sistema de planificación desde lo nacional hasta lo muy local. Nosotros hablamos de esas cuencas de tamaño regional que vimos ahorita, hasta ir haciendo una fuerte investigación de cómo eran los cambios de temperatura, la orientación con el viento, el ancho o el área de control de las quebradas no intervenibles, zonas protectoras, y de allí íbamos extrayendo, miren, pequeñitas comunidades, pequeñitos espacios locales que están ubicados, como podemos ver en casi microscópicos pedacitos de las cuencas. Esto es el Antímano, para que me entiendan, esta es la quebrada Santa Ana, el Valle de Santa Ana en Antímano, que cada tantos años también se inunda, por cierto, casi totalmente, un 80% ocupado, urbanizado con una altísima densidad. Y entonces hacer este tipo de pruebas podría decirnos cuáles deben ser los consejos comunales o cualquiera de las organizaciones locales, cuál es su espacio, cuál es su ámbito de gestión, ya no pensándolos como organismos de poder, como organismos de manejo económico, sino como organismos de manejo del agua, como ya se está haciendo en otros países, donde nosotros podemos ver que las comunidades locales están abocadas al manejo del agua. ¿Y eso qué significa? Por supuesto, el manejo de los residuos y desechos sólidos, o sea, lo que se produce localmente. Así como el país todo debe manejar las cuencas a nivel de esas mancomunidades regionales de cuencas, el municipio debe manejar los ecomunicipios, también en sistemas de cuencas, mancomunidades, y las localidades, sobre todo las que estamos en las montañas, como puede pasar con el río Santa Ana, la quebrada La Guairita, el río Baruta, pero en lo más pequeñito todavía, donde tenemos como Santa Fe en Baruta, La Palomera en Baruta, las urbanizaciones del Valle, Macarao, que tienen sus microcuencas, entonces nosotros podíamos llevar a estos niveles de gestión. Vamos con la próxima, por favor, pero gestión del agua. Volvemos, entonces, entendiendo eso, a cómo hacemos gobernanza ambiental. A repetir ese principio de la corresponsabilidad y el problema que tenemos lamentablemente en quienes nos dirigen en términos locales, la falta de continuidad, la poca consistencia debida a las tendencias políticas, la falta de preparación, inclusive para cargos estratégicos como los del manejo de la biodiversidad, los residuos sólidos, el reciclaje y por supuesto el agua. Lamentablemente no tenemos direcciones de ambiente formadas en todos estos temas de una manera que sea integral y estratégica, porque como vemos son temas vinculados. Quizás Cantinflas nos decía ahí que efectivamente tenemos gente muy capacitada, muy preparada, pero no está en los cargos estratégicos que deberían ocupar. Creo que es más claro, no canta un gallo. Otra, por favor. Y en efecto, entonces, cuando vemos esta situación, nosotros podemos decir
como decía, como lo pongo allá abajo, oye, si el ambiente es tan complejo en términos de ámbitos de gestión, en términos de variables de gestión, como decían aquellas personas abajo, oye, ¿quién maneja qué? ¿A quién le toca qué? Porque entonces nosotros estamos viendo, allí lo dice, democracia, centralización, tendencias políticas, falta de continuidad. Eso que hemos visto ahorita con el manejo del COVID, lamentablemente, quiero decir, lamentablemente, cuando tenemos esos gobiernos fuertes, le dicen a todo el mundo, métanse en su casa y no pueden salir. Política cero COVID, con todos los trasfondos que podamos pensar, que sí los hay, por supuesto. En la democracia, gracias a Dios, tenemos la libertad y ojalá siga siendo así. Pero la libertad nos da a nosotros muchos privilegios, pero también nuestro leitmotiv, nuestro laissez-faire, nuestra forma de ser que nos dice, mira, yo no me considero que estoy enfermo. Yo quiero ir a un lugar, yo quiero tomarme mi café. Es más, hacemos cosas muy interesantes. La política que yo la llamo la política del café, que es que entramos a una panadería con un tapaboca y apenas 20 metros después nos sentamos en una mesa, nos quitamos el tapaboca para tomarnos el café, poner las manos en la mesa, ponernos después en la ropa y uno dice, oye, ¿será que nos estamos contaminando? Esto lo están haciendo en Europa, en Estados Unidos, en Florida, hace muchos años. Prácticamente desde hace un año, perdón, desde que comenzó la pandemia. Y supuestamente la pandemia no se ha terminado. Pero, ¿qué hacen las autoridades locales? ¿Cómo generamos una política de desarrollo local en este tipo de complejidades? ¿Quién controla qué? Vamos otra vez a la próxima lámina, a la siguiente lámina, por favor. Y gracias por los comentarios. Eso es un poquito una foto del barrio Santa Ana en Antigua, que si les cuento sinceramente, íbamos con una persona, no, con un acompañante. Vimos más de una pistola por allá asomada, vimos más de personas que él nos señalaba, este es un drogadicto, y además vimos el problema de las dos tendencias políticas que para esa época estaban muy enfrentadas. Pero aquí, en este pedacito, que es el pedacito que mostramos en los mapas anteriores, todas estas líneas, y no se las puedo contar, son consejos comunales. ¿Cómo podemos pretender una gobernanza de qué tipo? Peor, una gobernanza ambiental, cuando en estos espacios tan pequeños como una cuenca de un río, aquí está la zona de la Yaguara, por cierto, aquí está Vista Alegre, para que se ubiquen, ¿cómo podemos nosotros hacer algo para manejar tal vez más de 100 entidades autónomas, pero no tan autónomas, vinculadas directamente con el nivel central? Entonces, ¿cómo en el ámbito local podemos intervenir para que esto mejore en cosas que ya están creadas por ahora, pero están creadas? Entonces, ahí tenemos que ver ese elemento, ese hilo conductor que es el agua. Si nosotros logramos transmitir el mensaje de que en cada unidad de manejo territorial, llámese como se llame, local, se entienda que la contaminación del agua es una corresponsabilidad de cada ciudadano, del vecino con el cual uno interactúa, del sistema de drenaje que hay que hacerle mantenimiento local, porque no podemos pretender que una alcaldía llegue hasta un callejón en el barrio Santa Ana muy fácil. Pueden embaular el río, pero difícilmente pueden intervenir en los pequeños colectores de cada edificio y cada casa, porque no estamos hablando, por si acaso, solamente en barrios informales. Tenemos unos cuantos edificios que drenan o que botan sus aguas negras directamente en las quebradas, como pasa por ahí por la Guairita. Entonces, si no tenemos aquí participación local adscrita a un territorio que nos diga, bueno, cuando llueve, por lo menos el agua que llueve y los residuos sólidos que están en la vía van a ser centrados, van a ser concentrados, acumulados en un espacio con el cual podemos intervenir inclusive con otro nivel de gestión. Nosotros, por ejemplo, yo conozco bastante San Agustín del Sur, donde hicieron el metro cable, y nosotros vemos como muchas callecitas llegan a la parte de la avenida Ruiz Pineda. Yo lo llamo el Instituto Meteorológico de Aseo Urbano. Antes le decíamos el INMAU, pero es el Instituto Meteorológico de Aseo Urbano. Cualquier chaparrón, como el que puede caer esta tarde, día del cordonazo, o ha caído en estos días, deja un cono de deyección de basura en esa parte. Si tuviéramos nosotros el sistema de recolección allí, sabríamos cómo aprovechar las lluvias para
recolectar mucha de la basura que no se puede movilizar fácilmente porque viene de callejones, de escaleras que están a veces tapadas y hay que pasar por debajo, como ocurre con algunos barrios en Caracas que son consolidados y que tienen tal densidad de población que ya no quedan calles por donde pasar, sino que la gente se mete por pasadizo. Entonces, ese tipo de cosas que ocurren en esos barrios, el agua sí las puede mover. El agua es como el cerebro, como las arterias, las arteriolas, que llega el drenaje hasta los puntos más impresionantes. Entonces, ese podría ser un mecanismo de extracción de residuos sólidos y de agua, sobre todo de agua servida. Y esta calle que vemos acá pertenece a este pequeñito consejo municipal que está ubicado aquí. Estoy señalándolo, pero, no, aquí está, vean, esta manchita negra, si es que puede ser visible, claro, está diciéndonos que esta calle es controlada por ese tipo de gente. Ya estamos por terminar, yo sé que ya me van a bajar la banderita, claro, podemos pasar unas láminas más, pero evidentemente el tiempo nos está llevando. Si quieren, podemos ya de hecho intercambiar pantalla como lo estamos haciendo y saber que estas son las políticas de gestión locales. Gestión estratégica del conocimiento, de la información, de la sostenibilidad, del manejo del territorio. Yo les agradezco mucho, entendiendo que ya estamos en el rango de los 40 minutos, que, bueno, que escuchen este tipo de información que ha sido generada por un personal muy valioso que está, por ejemplo, en la mesa de agua, que está en plantados para los árboles, que está en una cantidad de ONG que tenemos dispersas en el país, y además de ello, en instituciones públicas como las alcaldías, particularmente la alcaldía metropolitana en su momento hizo un trabajo de planificación muy interesante. Si quieren, avanzamos un poquito rápido solamente para llegar a los 30 minutos, a los 45 minutos, y me perdonan. Ya lo dijimos, como es la política de educación ambiental local, ya avanzamos con la política de información integral y estratégica, no logramos mantenerla, pero nosotros ya logramos hacer un catastro ambiental ladera por ladera, para tener, al igual que en el catastro urbano, información exacta de lo que ocurre en una pequeñita ladera, en un pequeño tramo de cuenca y en un pequeño tramo de fila. Y a nivel de cuenca, una información codificada con su cédula de identidad, con los codificadores globales. Es decir, ya tenemos eso, lamentablemente. Así que bueno, yo les agradezco mucho la presentación, el espacio, el tiempo de haberme escuchado con todas las galimatías, los errores y todas esas cosas que se pueden decir a veces en estos momentos tan rápidos. Muchas gracias. Quedo ahora para solamente decirles, esa lámina, la inundación de la semana pasada, véanla, 2011. Si ya sabemos dónde es, ¿qué pasa que no se muere? Los mapas de riesgo nos dicen, ya sabemos dónde va a ocurrir. No cuándo, pero sí dónde. Entonces, ¿dónde está la planificación local? Ahí está. 11 años, la misma cosa. Y en el 2003 fue peor. Murió personas en el mismo sitio. Si quieren seguirlas pasando y cualquier pregunta, no la veo. Mapas de desastre, de inundaciones, mapas de formaciones urbanas, con superficie construida, con superficie no construida. Todo eso ya está hecho. Avanzando para ir cerrando. Los ejes transversales de la gestión y un modelo global, a mí me gusta, pero no es fácil de entender, de cuál debería ser la plataforma institucional, tanto regional, local, y todos sus participantes. Así vemos cómo deberíamos hacernos como país, región por región, pero no es complejo. Tenemos que partir de un observatorio ambiental, de la educación ambiental, de las ONG que nos están apoyando, de la rendición de cuentas, la Contraloría Ambiental, que nunca se está haciendo, ni sabemos a quién se debería hacer, de las guías, tenemos que producir ese material local para la educación ambiental, tenemos que mantener a los alcaldes y tomadores de decisiones informados de qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, y no son solamente pronósticos. Y perdónenme, no me quiero volver a extender, pero esto es un tema complejo, el ambiente y el desarrollo local. Tenemos que tomárnoslos en serio y siento que la educación, desde las universidades hasta
el ciudadano común puede ser uno de los hilos conductores donde el conocimiento y la experiencia con mecanismos como el servicio comunitario, por ejemplo, las pasantías localizadas por universidad, por municipio de su responsabilidad, pudiéramos garantizar de verdad que esto mejore. Nosotros, el desarrollo local, estamos conscientes que no lo hacen las alcaldías, no las hacen las OML ni las ONG, ni solamente los ciudadanos. Aquí es donde hablamos de co-responsabilidad y donde hablamos de co-gestión, que no necesariamente, por favor, no confundamos con alianzas estratégicas, porque las alianzas son temporales y ciertamente responden a intereses. Nosotros estamos hablando de mecanismos estratégicos permanentes. Bueno, espero que ahora sí terminamos, porque esperando sus preguntas. Muchas gracias, ya nos llevamos más de 40 minutos. Bueno, muchas gracias, Jesús. Este es un tema que nos deja muchas aristas abiertas, porque efectivamente incide en toda la dinámica de los procesos locales. Entonces, vamos a proceder, al igual que en las conferencias anteriores. Los participantes, perdón, que así lo deseen, van formulando sus ideas, preguntas, comentarios. Yo te las voy refiriendo, ya tú las estás viendo allí, pero igual es bueno leerlas, ¿no? Claro. Armando Hernández comenta algo importante respecto a la nueva ley orgánica sobre la planificación y gestión del territorio. Y según Armando, esta nueva ley orgánica que entiendo está en discusión, apunta hacia la centralización de las ABRAE, que son las áreas de regímenes especiales, y las distribuye por municipio. ¿Qué opinión tienes tú respecto a esta ley? Mira, si revisamos unas láminas más atrás, que no lo vamos a hacer, decía democracia, centralización, continuidad, tendencias políticas. Es imposible desde el Estado central manejar lo local. Por eso la política de descentralización que se hizo hace apenas 25 años estaba en lo correcto. Nosotros deberíamos entender que si somos un Estado federal, definitivamente tenemos que respetar realidades locales. Y ninguna política central va a funcionar, porque definitivamente, como decíamos cuando vimos la región centro-occidental, pero cualquiera otra de las regiones del país, no podemos ver a un ciudadano de la desembocadura en el Golfo de Venezuela, de cualquier río como el Mitare, por ejemplo, a un ciudadano que está cerquita en San Fernando de Apure, en la desembocadura del río Portuguesa o del río Cojedes, en un estero de Amaguán. Es decir, lo central, igual que la educación, nosotros no podemos pretender que la educación sea central, porque si no, la gente no se vincula. Pudiéramos tener los héroes patrios y algunas cosas así, pero no en términos de ambiente. En términos de ambiente, nos conectamos con las realidades locales, tanto socioambientales como del tipo físico-ambiental. Y les digo, si ustedes van a la Victoria, en el estado Apure, al Alto Apure, ahí no hay una Venezuela desde el punto de vista cultural, ahí se habla otro idioma. Y nosotros no estamos pendientes de eso. No es el límite, no es la frontera del Arauca Vibrador. Resulta que el Arauca Vibrador sigue allí, pero lo que está pasando de este lado, ahí se los dejo. Ok, José Rojas comenta acerca de tres aspectos que tú tocaste, pero él los enfatiza, ¿no? Uno es el agua como dominio público. El otro, versus el agua como un recurso o fluido privado. Y el tercer punto que él enfatiza es las tragedias de las cuencas hidrográficas que tú también lo explicabas. Son tres líneas que él introduce como temas de reflexión para que tú hagas un comentario. Claro, mira, el tema con el agua es que el agua tiene que ser de todo. Como el aire debería ser de todo, como la tierra debería ser de todo, en términos de que no deberíamos hablar de un extremo como se ha llegado en algunos países como Chile, donde, si no me equivoco, el agua prácticamente está administrada
por el sector privado y tenemos graves problemas porque los que cosechan aguacates agua arriba dejan sin agua a las personas que están o viven por debajo y requieren esa agua, sobre todo un país bastante seco, bastante desértico, un país de lo que está inviable en términos de agua. Sin irnos muy lejos, venimos a Venezuela, entonces tenemos excedentes de agua, tenemos cuencas maravillosas, que por cierto las estamos desbaratando, como la cuenca del río Caura, la cuenca del río Caroní, pero nuestro problema no es la cantidad de agua. Nosotros estamos cobrando, no por la cantidad de agua, mejor dicho, no se está pagando nadie paga nada por el agua, pero nosotros deberíamos pagar lo que cuesta potabilizar el agua. El agua no solamente lleva hipoclorito de cloro, el agua también, o hipoclorito, de cloro, redundante. El agua no solamente lleva elementos químicos, palas para remover los sedimentos, mucha electricidad para bombear esa agua, desde el Camatagua hasta Caracas, y así en todas las ciudades que están por encima de la cota donde se produce el agua, Valencia, por ejemplo, sin ir muy lejos, y eso es gratis, eso cuesta electricidad. Eso cuesta energía y la energía tiene un precio y un precio que ahora lo estamos viendo cuando el país se nos ha quedado de un día para otro sin energía eléctrica y tenemos que estar apagando aquí, prendiendo allá, eso que llaman política de manejo de descarga, pero eso no es otra cosa que apagarle la luz a uno para prendérselas a otro. Y vamos a cobrar el agua, sí, pero deberíamos pagarla. Claro, en algunos casos sería muy subsidiada y en otros casos debería ser o tener el costo justo. Yo les digo honestamente, yo no, se me sale cabello cada vez que veo a una señora con una manguerita de agua arrastrando un poquito de basura hasta que la basura se va media cuadra más allá. Eso tiene un precio y eso le está quitando agua a mucha gente. Entonces allí es donde uno habla, no podemos privatizar el agua, pero sí ciertos usos indebidos del agua, porque Caracas, insisto, no puede ser un consumo de 400 litros de agua por día, por persona, cuando en algunos indicadores internacionales se habla de 50. Está bien, no somos un país seco, vamos a hablar de 100 litros de agua, pero no esta cantidad de agua que además tiene tanta presión que en las tuberías viejas que tenemos se rompe cada rato y tenemos, por ahí venía una lámina, esas cantidades de geysers, de fuentes artificiales que salen del medio de la calle que tardan luego semanas en ser reparadas y que por cierto dañan. Cada vez que usted pone un parche en una tubería se revienta más allá. Es como los sombreros de cuero de la época de Gómez. En consecuencia, estos sistemas de bombeo sí son necesarios, pero lamentablemente también son muy costosos. Nada nos cuesta almacenar agua, como lo almacenamos en los techos de la casa. Pero a nivel de urbanizaciones, porque la norma sísmica de paso ya no nos permite poner tanques arriba de los edificios. A veces uno vive en un edificio viejo y se contenta de que tiene un tanque arriba, por cierto, porque siempre tiene agua. Pero esa es la realidad. Hay varios comentarios relacionados con la preservación de la vegetación en las ciudades y el rol de los árboles en la gestión ambiental. Y esto ha sido introducido por varios de los participantes a propósito de la tala y desaparición de muchos árboles en Caracas, el envejecimiento de los mismos, el mal manejo de la capa vegetal. Entonces, un comentario tuyo, Jesús, sobre lo que estamos viviendo, además, todos los días en esta ciudad. Claro, claro. Bueno, por un lado, nosotros tenemos un problemón en términos económicos porque nuestras caobas, que fueron sembradas en los años 60, repito, con la siembra cuatricentenaria que hizo CONARE, o nuestros pinos, toda esa cantidad de árboles que se sembraron en Caracas, los eucaliptos, por ejemplo, en el Ávila, ya llegaron a la edad madura, a una edad donde son maderables. En el caso de los eucaliptos sabemos que es un árbol que es resinoso, perdón si no lo sabemos, quiero decir, es un árbol resinoso, muy inflamable, ese árbol viene de Australia, y cuando creció ya en toda la autopista Caricuao, era una belleza de los años 60, 70, cuando estaba, digamos, inaugurada la autopista Fajardo hasta Caricuao, y mira, se han ido cayendo, los queman, los tumurrayos se queman por el poco espacio de soporte que ahora sí no puede con el peso del árbol, nos causa represas dentro del río, que por cierto casi causan que se desborden en unas partes. Entonces, ahí es un manejo local
ese manejo significa sustitución de árboles que pueden ser podados y resembrados en sitios donde caben. Y tenemos los espacios para árboles pequeños que puedan ocupar menos espacio de raíz y que sean más firmes en términos de que el viento no los mueva como hace el planteo con los eucaliptos. Con los pinos caribe, que sembró Conare en toda su vida de Tazón y que lamentablemente cuando se urbanizó Manzanares, vamos a poner nombre y apellido, los talaron y construyeron edificios, son árboles también inflamables, resinosos, pero evidentemente ya tienen tantos años y han crecido tanto que atrapan rocío y generan nubes. Son árboles que nos contribuyen ya a estas alturas, además con una biofauna bastante ya acoplada a ellos. Ahí podemos ver, parece mentira, que nuestros animalitos de nuestros matorrales también están allí, porque ya se han ido justamente ajustando en cosa de 40, 50 años. Entonces no debemos seguir tumbándolos, como se hizo recientemente en unas urbanizaciones que alguien dijo por allí, no voy a decir su nombre, que había que nivelar en la fila para construir urbanismo de desarrollo social, como lo hicieron en la vía de los Teques, como lo hicieron en la subida de Tazón. Eso no se puede permitir y ahí es donde el desarrollo local, las autoridades locales sí tienen competencia de coordinación con mancomunidades para impedir. Pero nos falta allí más fuerza desde el punto de vista legal. Lo que sí es las ONG que puedan demandar ese tipo de situaciones a nivel internacional, porque hoy en día el control por imágenes de satélite es muy fácil. No se justifica, por cierto, no hablamos de la política de información, que para mí es clave. Nosotros hoy en día podemos tener sistemas de vigilancia, monitoreo y aviso en tiempo real. Un poco para eso el catastro ambiental que estamos haciendo en la alcaldía, porque podíamos tener de cada parchecito de terreno con su cédula de identidad una comunicación directa con las autoridades que les competía el problema, fuera residuos sólidos, tala indiscriminada, incendios provocados para quemar basura o para ampliar la frontera de cada casa, cosa que se está haciendo mucho, por cierto, donde hemos visto como las urbanizaciones, y ahora no hablamos sino de urbanizaciones como Colinas de Santa Mónica, de Bellomonte, cambiamos el uso, les ponemos un nombre, pero en realidad son otra cosa, y mientras hacemos eso vamos poquito a poco deforestando para ampliar nuestros espacios. Conozco un restaurante por ahí. Entonces, todo este tipo de cosas sí se pueden controlar, pero resulta que nosotros llamamos al número 171 y es para caso de emergencia, pero no emergencias de este tipo, sino de seguridad ciudadana. Hay saludos y comentarios de varias partes de Venezuela, llegan de Mérida, de municipio palavecino Caudare en el estado Lara, y en general los comentarios apuntan hacia la importancia de la discusión de este tema y la necesaria profundización respecto a la aplicabilidad de toda esta temática y no solamente conceptos y experiencias a nivel de lo local. Ahora, hay dos comentarios de tipo macro, digámoslo así, que tú lo mencionaste, pero es importante insistir. Una pregunta que es clave. ¿Cómo se logran las mancomunidades de cuencas hidrográficas? ¿Cómo se monta eso? O sea, ¿en qué consiste, digamos, la idea y cuáles son los mecanismos que hay que tener a la mano para que sean realidad? Mira, eso no es una experiencia nueva para nada. Eso es una experiencia que ya está en los países andinos. Por lo menos hay bastantes mancomunidades de cuenca. En España, México, o sea, Centroamérica. Primero para que puedan verlo hasta por la web, ¿no? O sea, que el que esté realmente, las personas que realmente quieran profundizar en cómo se ha creado. Pero en lo general son acuerdos intermunicipales que han surgido del problema del manejo del agua, donde tenemos municipios que al lado de otros municipios son más secos. Y entonces se ha entendido que el manejo compartido de las dos cuencas sirve mucho para que todo el mundo llegue a un equilibrio del agua. Fíjense que las personas a veces pensamos, muchas, que cuando usted ve una cabecera de un río, nace el río allí y va o drena hacia esa montaña y el valle que nosotros conocemos. Pero desde el punto de vista geológico, no necesariamente es así. Desde el punto de vista geológico, el agua puede caer en la otra cuenca que puede pertenecer a otro estado o a otro municipio, y si deforestan en la otra cuenca,
la urbanizan, echan residuos sólidos, talan los árboles, deforestan y queman, eso se va a reflejar en la cuenca del otro lado. Entonces nosotros creemos a veces que por el estar en una cuenca no estamos viendo lo que pasa en la cuenca, digamos, de atrás. Y sí se unen. Entonces, cuando hablamos de mancomunidades de cuenca, es donde la planificación local ambiental logra identificar cuáles son esas unidades que llamamos sistemas de cuenca. Por eso le decimos sistemas de cuenca, que se caracterizan por uniones inclusive artificiales de cuenca, como podemos hablar de Yacambú, como podemos hablar de Empaucachinche, en Valencia, que en definitiva nos dirían, bueno, el agua de Valencia es endorreico, porque se va el agua hacia el río Pao, y del Pao al Guárico, y del Guárico al Cojedes, y termina en el río Orinoco, el agua del lago de Valencia. Entonces, es una cuenca endorreica, habría que ver. Lo mismo dijimos, el lago Zulia, el río Zulia, con el nombre del estado Zulia, y hablamos de la región, nace en Colombia. ¿Cómo podemos nosotros intervenir en el río Zulia si no negociamos y nos... Qué buena, con Colombia, necesariamente. El río Ventuari, el Cuyuní, nace en Venezuela y termina en Venezuela, aunque no nos lo quieran reconocer, con la explotación del oro que se está haciendo actualmente en las Claritas y en otras zonas, pero todo eso va a dar a la Guyana, que ojalá algún día sea venezolana, a los que les gusta el tema del territorio. Pero entonces, en definitiva, hay que entender los conceptos de sistemas de cuenca, y con eso es que en otros países han logrado interpretarlo y sin cambiar su territorialidad formal, jurisdiccional, integran. Para eso inclusive hay una gente, una corporación que llaman GWP, la Global Water Partnership, y perdonen mi inglés de aeropuerto, pero resulta que ellos han logrado generar toda una mecánica, manuales, protocolos para integrar cuencas hidrográficas. Dicen que ellos tienen el interés de privatizar el agua, pero sea como sea, funciona. Es decir, funciona como mecanismo de integración del espacio. Y además, mire, nosotros mancomunar los servicios públicos, pero si no integramos territorialmente, esa mancomunidad de servicios públicos poco sirve, porque cuando el acueducto de Caracas trae el agua, pasa por 3, 4 municipios, 2 estados, no, 3 estados, incluyendo el distrito capital. Oye, ¿cómo hacemos para coordinar ciertas cosas que hay que coordinar, como la vigilancia, el tratamiento de la vialidad de acceso, etcétera? No se puede hacer fácilmente. El lago de Valencia estaba drenando hasta 2015 hacia el río Tucutunemo. El río Tucutunemo se iba por Villacura y desembocaba en Camatagua, y nosotros nos tomamos el agua de Camatagua. O sea que Caracas estaba participando de la contaminación del lago de Valencia, aunque usted no lo crea. Y entonces, en el río Tuy, los campesinos que trabajan en el río Chico, cerca, pues en la zona de desembocadura del río, hay que ir de visita a la desembocadura del río Tuy si queremos hacer reciclaje de botellas de plástico, de sedimento. Entonces, ahí es donde entendemos que no se puede trabajar la cuenca del río Tuy solamente en Barlovento, ni solamente allá arriba en Guaycaipuro, ni solamente en Los Alias, ni solamente aquí abajo en Baruta, o Chacao, o el Distrito Capital. Tenemos que tener un cerebro común, y eso puede ser liderado en las figuras de este tipo por alguna de las autoridades municipales de manera rotativa. Es decir, yo puedo tener al alcalde de Los Alias como coordinador responsable de una mancomunidad, y en la próxima de 4 años, 2 años, cuando se decida, tener al alcalde de Guaycaipuro, al alcalde de Latillo. Es decir, sí existe mecanismo de inclusive gestión política para que todas las autoridades, sin dejar de tener su competencia local, tengan esa asesoría. Con, por cierto, gente de las universidades, gente de los centros de investigación que quedan, gente que en definitiva puede participar de esos comités de gestión. Ellos lo que tienen allí son comités de gestión. Está bien. Hay otro comentario, Jesús, respecto a un tema que también ha sido polémico en el país, y es la ley de las ciudades comunales y su relación con el asunto, con el tema ambiental y con la incidencia en la dinámica de las ciudades como tal. Bueno, esa es una pregunta interesante y controversial. La comuna
como idea post-Revolución Francesa, planteaba, y hay que decirlo introductoriamente, una realidad geográfica corta, de poco espacio, de espacio breve, para que todas las personas se identificaran como vecindarios, como lo que hemos nosotros llamado vecindarios o ecovecindarios. Pero las comunas, tal como se están planteando en esta ley, acaban primero con, no por un sueño, que la democracia, el Estado federal, sino que acaban con el mecanismo que tenemos actualmente de vincular lo local, social, en términos inclusive de apoyo técnico que puedan tener los municipios, que le falta mucho por madurar y le falta mucho por realmente ser lo que deberían ser, para pasar directamente a un control o una convivencia, una gestión con el gobierno central. Nuevamente, eso no es sano. No es sano, porque estamos otra vez entrando en el tema de la centralización que permite que solamente desde un grupo de personas, por brillantes que sean, decidan lo que debe hacer un grupo de personas que puede estar en cualquier parte del país, que no tiene nada de ver, no tiene contacto. Es un poco como la guerra de la independencia, así digo yo. La guerra de independencia la planteó un grupo de notables personas y siguen siendo notables, de la alcurnia caraqueña en contra de España, pero se llevaron a todos los hombres de todo el interior del país y nuestro país quedó desprovisto de hombres y bueno, después vino lo que vino. Entonces, hay que ver hasta qué punto se pueden centralizar las cosas. El Estado comunal, la ciudad comunal, es una sobreimposición de lo que ya habíamos logrado en 30 años con descentralización y que nos falta mucho, porque insisto, el manejo de agua no se puede hacer totalmente del Estado central porque está lo que se hace localmente. Además, los consejos comunales, si fueran dedicados exclusivamente al manejo del agua, exclusivamente, sin otra cosa más que no fuera el manejo del agua, podrían, sin dejar de trabajar conjuntamente con los municipios, ser el mecanismo de comunicación de las rupturas de agua, de los desbordamientos de las aguas servidas, de los bloqueos de quebrada, de una cantidad de cosas que se producen dentro de esos espacios tan pequeños. Porque hay algo que, para bien o para mal, ya esta gente, cuando digo esta gente muy pensante, en el mejor sentido de la palabra, han logrado, que es una ingeniería social que no se puede descartar, que no se puede descartar. O sea, que hay que usarla en el beneficio de la conservación del ambiente, en el beneficio de la gestión ambiental. Hay que también entender una realidad que tenemos. Ahora, concepto ciudad comunal, no, definitivamente, pero también tenemos que entender que es un municipio. Como vimos en las láminas anteriores, no podemos tener municipios de más de 50.000 kilómetros cuadrados, más grande que un país centroamericano o que una isla del Caribe, y municipios de 9 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién hace la gestión del municipio Raúl León? Desocupado. ¿Quién hace la gestión de los municipios del estado de Amazonas? Bueno, lamentablemente la están asumiendo grupos anárquicos, ya sabemos para qué cosas. Entonces, no hay manera. Eso no puede funcionar. No funcionará nunca como municipio. El concepto de municipio es local. El alcalde tiene que conocer a su gente. Las personas deberían poder desplazarse en bicicleta o a pie hasta las alcaldías para poder hacer cualquier reclamo. O sea que sí hay que municipalizar el país, pero con estructuras territoriales mucho más pequeñas, donde la garantía es que la movilidad del ciudadano le permita comunicarse con sus autoridades y que las autoridades sean realmente representativas del ciudadano. Pero ahí falta un detalle también de nuestra democracia, y me perdona si me extiendo un poquito, ya lo voy a terminar. Nosotros funcionamos como democracia bajo las promesas, sea del nivel nacional, sea del nivel más local. Nosotros decimos, oye, me gusta lo que dice este señor, me cae bien Carlos Mascarreño, Jesús Delgado. Bueno, vamos a votar por él. Pero nosotros como comunidades, como ciudadanos, no le presentamos el problema, el programa de gestión a la persona. Digo, usted quiere que yo vote por usted, déme le damos, aquí está el programa. Si usted está dispuesto a seguir este programa y nos firma un documento que en tal año con tales personas va a llegar a hacer esa gestión, entonces yo voto por usted. No importa la cara que usted tenga. Pero esa es una de las claves que nosotros como democracia no hemos logrado. Nos representan, pero nosotros no le decimos a nuestros representados qué queremos que haga con nosotros. Igual va para los diputados, por cierto. Al tema de las ciudades
comunales, que es un tema de recentralización de poder, quizás disfrazado de localización del mismo. Se agrega otro comentario que va en la misma dirección, y es cómo a través de aprobarse la ley orgánica para planificación y gestión del territorio, quedan derogadas leyes que han sido útiles en materia de ordenación del territorio y la ley de ordenación urbanística. Este comentario lo hace la amiga Isabel Novo, eso lo sabemos ya, pues, pero quería simplemente dejarlo comentado porque ante nuevas leyes recentralizadoras o reconcentradoras de poder y de gestión, quedan en el camino leyes que, como esta, en algún momento buscaron la desconcentración, ¿verdad? Luego hay un tema que tiene que ver con la relación de el ambiente y la sostenibilidad con los planes de desarrollo local o con los PEDUL, que es toda un asunto de discusión en Venezuela. Y este comentario lo hace Igna Fernández desde Cabo Dare, especialmente insiste en Cabo Dare porque es una zona permanentemente inundada cada vez que llueve. Entonces, ¿algún comentario, Jesús, respecto a cómo se vincula toda esta reflexión con el uso de los PEDUL? Mira, esa pregunta es como para hacer una matriz de doble entrada. Es bastante compleja, pero en general nosotros tenemos que comenzar a entender al territorio, como modestamente lo estábamos hablando, como ecomunicipios y ecorregiones. O sea, en función de algo que lo una, y ese algo ya decimos el agua. Si nosotros entendemos el territorio, más allá de cualquier tipo de ley de ordenación del territorio, de estas figuras que lamentablemente están apareciendo ahorita, en función del agua, alguna vez el Ministerio del Ambiente, con los sistemas ambientales de Venezuela, adelantó mucho, por cierto, en ese sentido, porque no solamente era el agua, eran los espacios de vegetación homogéneos que se lograron con la poca tecnología que había, pero se lograron. Lamentablemente los vemos en imágenes RadarSat y no los podemos ver ahorita. Debería hacerse esa actualización, por cierto. Pero quiero decir, tenemos que tener un hilo conductor, más allá del político, más allá del jurídico. El hilo conductor hemos apreciado nosotros modestamente, es el agua, con todas las consecuencias que ello trae, como vegetación, manejo de cuencas, erosión, fertilización de suelo, contaminación y un largo etcétera. Si ya tenemos eso, nosotros tendríamos que poder entonces organizarnos para cuando cambien algunas formas de hacer las cosas que tenemos ahorita. ¿Cuáles son las formas de hacer las cosas que tenemos ahorita? Bueno, desplazamos, en este caso, hay que decirlo, a una asamblea nacional, buena, mala, elegida, que trabaja con unos cánones, unos patrones, unos protocolos y unos tiempos por la participación que son lentos, y que cuando la sustituimos por una asamblea mucho más eficiente en términos de el centro de control, bueno, fíjense, ocurre que las leyes se producen muy rápidamente. Muy rápidamente. No, en la alcaldía, perdón, en la asamblea anterior, la Comisión de Ambiente estuvo discutiendo meses para sacar la ley de cambio climático. Vino la nueva asamblea, y repito, no estoy diciendo ni mal ni bien, pero vino la nueva asamblea y en cosa de unos meses teníamos la ley de cambio climático. Entonces ahí es donde yo digo, la democracia tiene esa debilidad. Hay que conseguir la estrategia para esa debilidad. Y una de las estrategias es esa educación ambiental local, que comience la gente a exigir a sus representantes qué es lo que quiere esa gente que se haga. Es decir, no escuchar al interesado en vender una propuesta, sino ser el receptor de la propuesta que se le está haciendo directamente. Y llevar eso, como quien dice, como el manual de cargo, directamente, con responsabilidades y atribuciones muy bien definidas en un periodo de tiempo muy bien definido. Y entonces ya no tendremos promesas electorales, sino que tenemos asignaturas electorales. Claro, eso no le va a gustar al médico que quiere ser alcalde, cuando no sabe más que de un cirujano, es un cirujano y quiere ser alcalde, sin pasar por la formación urbana, y perdón, pero es que conozco algunos médicos como alcaldes,
o al abogado que quiere entender de mapa. Yo no voy a decir el nombre, pero a mí nunca se me olvidará cuando le mostramos el mapa a un alcalde y él vio una cantidad de bellezas de colores naranjados, amarillos, rojos, verdes. Claro, para un geógrafo, para un arquitecto, para un urbanista, eso es cualquier mapa y con escala y todo, pero cuando el hombre lo vio dijo que es un plato de ensalada. Él lo que vio fue un plato de ensalada, una ensalada. Zanahoria, lechuga, tomate, con todos los colores. Ese tipo de representación ya no es útil. Y eso es lo que nosotros le estamos ofreciendo en los planes de desarrollo urbano local a los tomadores de decisión. Nosotros tenemos que comenzar a hablar en un lenguaje. Yo siempre he creído que hay personas que son científicos duros, que de verdad van con el tubo de ensayo, miden todos los días, están pendientes de un laboratorio. Y ya vemos otros científicos, yo me considero entre ellos un poquito más blandos, muchísimo más blandos, que terminamos siendo divulgadores ambientales. Creo, de hecho, que lo que se hizo en ciencia, en ambiente, entre los años 80, quizás entre finales de los 70 y hasta 2007, 2008, es una alcancía de información disponible, un tesoro que tenemos allí, pero que nadie lo está contando a los usuarios. Eso está almacenado en la biblioteca de las universidades, esos son tesis de grado, esos son estudios de impacto ambiental, esos son planes de desarrollo urbano local, que son libros, que son como las tesis, se guardan y ya. Si eso no llega por vía de la divulgación, tanto a los usuarios en las comunidades como a los alcaldes que tienen tan poca continuidad en sus cargos, mira, va a ser muy difícil que los planes de desarrollo local se implementen, porque los consejos comunales, ahora, o lo que teníamos en las alcaldías con las cámaras municipales, si las cámaras municipales no se enteran de esto, no lo valorizan, mal pueden aprobar la gestión de un alcalde, por bueno que sea. Mal puede una asociación de vecinos entender que hay que recortarle sus árboles porque ya están rompiendo la tubería de gas y que hay que trasplantarlos y que no se puede. Es difícil, o viceversa. Más vale que decirle a los vecinos que prefieren tumbar un árbol porque ya tienen una tubería o van a entrar con su carro al estacionamiento porque tienen 2 carros. O al comerciante por el cambio de uso que pasó a tener a salvo, a costa de los árboles, más puestos de estacionamiento. Insisto, si no hay corresponsabilidad y eso se forma desde la escuela o desde las universidades, bajando un hilo conductor por el servicio comunitario, pasantías, formas que ya tiene la universidad. Siempre he dicho, los profesores de las universidades, tenemos un control regional, porque estamos en todas partes, pero no hay manera que un profesor haga un trabajo de si hay excepciones. No hay manera o poca de que los profesores en sus trabajos de ascenso estén de alguna manera orientados y sensibilizados a trabajar sobre el tema ambiental. Yo en la Facultad de Arquitectura casi que he visto trabajos de cápsulas espaciales montadas en un río para viviendas. Ok, muy bien, pero vamos a hacer más bien viviendas locales que sean funcionales y no nos pase lo que nos está pasando ahorita desde el INAVI atrás, que hacemos las mismas casitas del Ministerio de Sanidad o las mismas ahora de Visión Vivienda en apartaderos en el estado de Mérida, que son de verdad feitas, como las hacemos abajo en Monaga, donde tenemos 0 grados de temperatura, 3, 4 grados de temperatura, y los tenemos allá abajo en 20, 30, 40. Así que hay trabajo, y por ahí estoy viendo al estimado Eduardo Buró, hay trabajos hechos por grupos que se han mantenido unidos, que son consistentes. Ahí está el grupo Orinoco, pero hay otros grupos que están trabajando transversalmente a universidades, a las academias, y que pueden, por lo tanto, con esa guiatura, con esa experiencia, con esa información, comenzar a hacer estos hilos. Yo digo, hay que hacer otra vez el tejido social, pero ese tejido social de Venezuela comienza por el tejido académico del conocimiento hasta el operativo, los profesionales, pasando por el colegio de ingenieros, por supuesto. Y así podemos hacer esa unión. Es decir, si yo voy a hablar de agua, tengo que hablar de agua desde los ministerios del gobierno central, pasando por el colegio de ingenieros, pasando por los colegios profesionales, perdón, hasta llegar a los usuarios de la latiga de agua. Porque si no hablamos ese mismo idioma, difícilmente vamos a entenderlo. Y hay que transversalizar a nivel de la educación. Transversalizar, ¿qué significa eso? Que hay universidades que son especialistas en gestión de riesgos, otras en ordenación del territorio, otras en el área de la salud, otras en distintas áreas. ¿Y por qué estamos trabajando separados? ¿Por qué no podemos yo dar una materia desde la Universidad Central en la ULA, ahora que estamos a distancia, por cierto, o de la ULA en la UCB,
y comenzar a, no solamente a fortalecer las universidades, sino a saber que la Universidad de Carabobo maneja unas cosas que en la central no se maneja. Entonces, ese momento, o es el momento ahora, de la divulgación ambiental y de la, no sé si ahora es la alianza, pero sí de la transversalización de las universidades y de aprovechar esas figuras nuevas, como son el servicio comunitario, que no se está usando. Porque repito, el servicio comunitario ahorita es que las personas vayan, trabajen en una iglesia con unos vecinos, vayan a ver cualquier territorio, pero no tenemos un proyecto que nos diga el servicio comunitario es para enseñar física y matemática, donde no tenemos profesores ya de física y matemática, y tenemos estudiantes de física y matemática, y tenemos estudiantes de ingeniería, ¿qué les costaría 120 de horas para apoyar a un colegio? Eso se puede sistematizar a nivel del país, entendiendo que hay más de 15 universidades todavía operativas, entre públicas, entre privadas, universidades como la Católica, que no hay que negar su trabajo social y que está haciendo precisamente en esa zona superpoblada de Antímano que mostramos anteriormente. Oye, pero si eso fuera coordinado con la Universidad Simón Bolívar, que tiene a todo el municipio de Baruta, o con la Universidad Central, que tiene todo el centro de la ciudad, o con la Universidad Metropolitana, que tiene el este de la ciudad, no estamos distinguiendo entre universidades públicas y privadas. Estamos distinguiendo que cada uno de esos ecomunicipios podría estar asesorado por profesores tesistas de las universidades, que además no es un voluntariado, es una obligación de los profesores, es una obligación de esos mecanismos que existen ahora. Para no hablar de otras leyes como la Ley Integral de Gestión de Riesgo, que debe ser municipal y que debe ser una ley, lamentablemente la ley no especifica, pero es una ley que dice todos, el 100% de la población debe contribuir a la reducción de los riesgos. Ese tomo, eso es el qué, el problema es cómo. Y entonces estamos hablando de ese tipo de mecanismo de transversalización horizontal, una cruz, y vertical, donde unimos el mecanismo educativo, y muchas gracias por los comentarios, entre el nivel superior y el nivel más pequeñito, el existencial, el ético del ciudadano, y unimos los esfuerzos de todas las universidades. Las universidades actualmente, yo lo lamento tener que decir esto, pero ciertamente somos unas escuelas básicas grandes. La investigación de primer orden que se llevó en Venezuela, y ahí está el amigo, el señor Eduardo Buró, yo lo respeto mucho, que estuvo presente con sus compañías dando el apoyo a las universidades entre los años 70, 80, 90 y primera decena de años de este siglo. Mira, esas universidades son muy grandes. Yo digo, la Universidad Central hoy en día, donde yo estoy, a mucha honra, le quedó como el camisón a Petra, grande. Y digo siempre, y lo repito aquí para ver si me entienden, ya esta universidad debería recoger a todos esos centros de investigación que están por allí y que cuestan dinero en alquileres, en transporte, en seguridad. Oye, tenemos un campus espectacular, medio vacío. Bueno, nos estamos ahorrando bastante dinero como universidad. Pero si lo digo eso, es no por hablar de la universidad, sino por decir, mira, tenemos juntos investigadores, tenemos juntos académicos, tenemos juntos a estudiantes, centros de investigación, y se puede hacer mucho más eficiente el trabajo. Es conocernos unos con otros. Así que yo les agradezco y agradezco al doctor Eduardo Buró la invitación, pero yo estoy consciente, de verdad, después de 30 años de servicio en la universidad, y por cierto, yo soy educador, pasé por el liceo también y por escuela primaria, oye, que esto hay que hacer, porque la única cosa que tiene continuidad en Venezuela en este momento es la educación. Lo demás se acaba, lo demás cambiamos por eso de la continuidad, de la tendencia política, y no hay. Entonces, nosotros creamos, por cierto, y se los digo, en la Universidad Central, una cosa que se llama DPP, Diploma de Perfeccionamiento Profesional en Gestión Integral de Riesgos en la Planificación Ambiental. Estuvo muy eficiente cuando lo financiaron de Estados Unidos, cuando lo financió Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. ¿Y qué era eso? Unir asignaturas de diferentes escuelas, inclusive de la protección civil, para enseñar todo este tema de la gestión ambiental. Ahí está el programa. Es más, está aprobado por la Comisión de Estudios de Posgrado, el OCB. Y nosotros dimos ese programa hasta en la Protección Civil del Estado Anzoátegui. Era la sede de ese curso. Y nos llevábamos a todos los profesionales y profesores. Y estuvo participando la UDO. Oye, eso todavía se puede hacer. Es fortalecer este sistema educativo que tenemos tan rígido.
Es un poquito de darle apertura y unirnos con una protección civil. Yo en aquel momento asesoraba a Ángel Rangel, voluntariamente, por cierto, cuando se produjo el desastre de Vargas. Mira, nosotros llevamos estudiantes de la UCB a apoyar, y fueron con la profesora Marrero y con otra cantidad de profesores, pero lamentablemente no había la coordinación. Si hubiese habido mayor coordinación, la UCB y seguro todas las universidades hubieran hecho un espectacular apoyo. Entonces nosotros necesitamos ya, ahora sí, y sobre todo en esta oportunidad que nos da la debilidad de las universidades, comenzarlas a poner al servicio, realmente al servicio del país, con el apoyo de las ONG, con el apoyo de las organizaciones multilaterales que dan financiamiento, pero ya, o sea, yo creo que este es el mejor momento. Yo ahorita como estoy interactuando, podría interactuar con cualquier profesor de otras universidades de otros países. Por cierto, en este momento, yo como coordinador de la red de universidades de Latinoamérica, del capítulo Venezuela y el Caribe para reducción de riesgos de desastre, estamos trabajando con un posgrado integrado, donde utilizar cursos de ampliación de distintas universidades. En este momento yo pertenezco a la región andina, o sea, Venezuela, así como en el fútbol, pertenece a la región andina, está la región centroamericana, está la región sudamericana, y ¿qué es lo que estamos tratando de lograr? Que todas las universidades tengan un patrón común, tanto en sus ingresos como en su duración de las actividades académicas, como en las materias en que podemos fortalecer. De hecho, tenemos muy buena relación con la Universidad de San Simón en Bolivia, con la Universidad de Quindío, con la Universidad de Manizales, o sea, la Nacional de Colombia en Manizales. Oye, a mí me parece que es una gigantesca estrategia, porque están trabajando universidades de otros países en conjunto con nosotros. Claro, cuando un profesor da una charla ya cobra $1.500, cuando lo viene a dar acá, sin comentarios. Entonces, ese tipo de cosas hay que unificarlas para toda la región andina. Yo me conformaría con que la región andina, países como hermanos, como realmente Colombia, y mira que nosotros somos hermanos, pues de verdad, bueno, compartimos usted cantidad de cosas. Entonces, todas esas cosas se pueden hacer. Es más, se están haciendo. Lo que pasa es que Venezuela, que era el país bandera en los años 90, ahora es el país que está en la cola, por todas las circunstancias, todas, ¿no? Ojo, todas las circunstancias que nos podamos imaginar. Entonces, tenemos que comenzar a recoger, si no vamos a quedar en la cabeza, por lo menos que quedemos en el corazón, y ser el corazón de esto que podemos en este momento tener como país, que tiene toda la infraestructura que se construyó en los años 70, que tiene todos los recursos naturales que nos dio la gana, papá Dios, y tenemos toda la situación geográfica de Venezuela, la diversidad. Ningún país en América Latina, salvo Perú quizás y Colombia, tienen semejante diversidad territorial. No la tienen. Brasil es un gigante de selva, Argentina es un gigante de sabana y con algunas montañas muy bonitas. Chile, muy poquitos valles que llegan al Océano Pacífico, unas bellezas de cultivos de uva, pero lo que les quiero decir, no es por nada, nosotros estamos para hacerlo todo y tenemos una infraestructura ya construida. Es más, solamente el mantenimiento y la renovación de esa infraestructura daría para que colegios de ingenieros, universitarios, empresas, pudiéramos trabajar. Tenemos todo, absolutamente. Es más, hasta el petróleo, que ya lo habíamos descartado, el petróleo está otra vez a flote. Tendríamos que tener ayuda ahorita, que por estas circunstancias lamentables de Europa, podemos tener otra vez apoyo financiero internacional para reflotar la refinería, cosa que hasta yo mismo pensaba que eso no iba a ser posible en el corto plazo, pero es que ahora se necesita. Entonces también es una coyuntura internacional. Nosotros hemos ido para otros países petróleo, y por petróleo, por un buen tiempo, vamos a tener la posibilidad de seguir adelante. Y en cuanto a información, y perdonen, ya, deberíamos tener un solo sistema de información, pero no crear que son las Camataguas de allá de Camataguas en el estado de Aragua. Hoy en día tenemos la NASA, tenemos el sistema de control de incendios de Brasil, tenemos sistemas que ya están instalados en otros países, que saben y monitorean dónde se producen los incendios forestales, dónde están cosas tan pequeñitas como las talas de árbol, pero no tenemos acceso a esa información. Funvisis lamentablemente está de capa caída y la red sismológica nacional quedan muy poquitas unidades operativas. Tenemos que recurrir siempre a los modelos de otros países, como el Instituto de Geología de Estados Unidos, pero esos no son nuestros modelos tectónicos. Nuestros modelos tectónicos probados con sismos de aquí los tenía o los tiene Funvisis y los puede todavía sacar. Y la INAMED también. Nosotros hace años que no estamos midiendo con los famosos globitos
como el comportamiento vertical meteorológico. Nosotros nos conformamos con ver las imágenes de satélite que nos dicen que hay más lluvia, que hacen pronósticos. Sí, muy bien. Vemos el clima y la meteorología plano, desde arriba, pero no estamos viendo lo que está pasando abajo. ¿Cuál es el efecto de exposición de una montaña, de evaporación de un lago? Eso se ve, es de abajo. Eso no se ve arriba de las nubes. Bueno, no tenemos una red de observadores ambientales que podrían ser perfectamente enseñados en las escuelas y poder algún día llegar como los ingleses a tomarse el té de las 5, porque saben que a esa hora se despeja un poquito la llovizna, la temperatura es amigable, y ellos sí saben mucho de las nubes y saben decir, mira, va a llover a esta hora, y la pega. Y es un tema justamente de la meteorología que se mete aquí en el corazón. No es la meteorología estadística relacionada, y lo digo como profesional de la geografía, que nos enseñan a veces a hablar de las grandes clasificaciones de Holdridge, Gaussen-Van que nos dicen clima, A, H, tal, y yo he visto en estudios de impacto local de 2 manzanas, una clasificación de eso. No, ahorita tenemos que decirle a la gente de dónde viene el viento, cuándo va a llover, cómo afecta eso las ventanas de sus casas, si es una escuela. Bueno, perdónenme si me extiendo, pero nuevamente, que son cosas que las tenemos a la mano y no las estamos organizando. Bueno, voy cerrando entonces, pues ya estamos sobre la hora. Hay un último comentario, pero digamos ya Jesús le ha dado respuesta del doctor Eduardo Burós, a quien le damos la bienvenida y agradecemos su participación en este foro. Y efectivamente, pues Venezuela tiene un acumulado de información de recursos sobre el manejo hídrico desde hace muchas décadas. Y el Grupo Orinoco, que ha venido trabajando sobre la gestión ambiental, pues también tiene un stock de información. De manera que en materia de información, y lo comprobamos con lo que nos dice Jesús en su última parte ya de la participación, tenemos información, tenemos acceso a información, tenemos un stock de un acumulado, pero hace falta un proceso de gestión coordinada, porque el ambiente no solo se reduce al municipio, al estado o a la nación, sino que está interconectado con todos los procesos que impactan los asentamientos humanos. De manera que con este último comentario que hace el doctor Burós, pues damos cierre a esta conferencia magistral del día de hoy. En primer lugar, dándole las gracias a Jesús, gracias, estimado amigo, por aceptar acompañarnos el día de hoy. Es un tema que, como dice el mismo doctor Burós, hay que seguir conversando, hay que seguir trabajando porque quedan muchos asuntos por tratar, pero sobre todo, digo yo, lo agrego yo, hay que seguir convenciendo. Y aquí se impone un trabajo de estrategias de incidencia sobre los actores que toman decisiones. De manera que es un trabajo que nos va a quedar pendiente. La próxima conferencia, dentro de 4 semanas, dentro de 4 martes, es sobre otro tema que lo podemos denominar innovador y transversal, como es la gestión del derecho de género a nivel local. Ese es un tema poco trabajado en Venezuela a nivel local, es poco manejado y además es poco aplicado, pero hay gente trabajando sobre esto con mucha seriedad, y en este caso nos va a acompañar la doctora Yolima Arellano, que maneja una red de derechos de género en la zona andina de Venezuela. La verdad es que esa es la 8ª conferencia de este ciclo de políticas públicas a nivel local. Y quiero de igual manera comentar la presencia que tuvimos hoy en la sesión del doctor Ramón Guillermo Veledo, quien dejó el mensaje de agradecimiento y felicitación al ponente y la introducción de este tema, y la alta participación también que tuvimos en la sesión de hoy. No solamente estuvieron personas a través de Zoom, sino también a través del canal de YouTube. Creo que nos queda un trabajo por realizar en materia ambiental y de sostenibilidad. Es un trabajo gigante. Es el trabajo que se está haciendo en toda América Latina y en el mundo, a la luz de los acontecimientos, a la luz de los desastres, a la luz de la interacción entre las sociedades humanas
y el ambiente, pues se ha abierto paso y hoy día es central en la agenda pública de asuntos públicos de cualquier país y cualquier región a nivel mundial. De manera que no nos queda sino agradecer a los participantes haber estado hasta este momento. Estuvimos 2 horas exactas desde que comenzamos, desde que dimos entrada hasta el momento de hoy, un tiempo, digamos, que a veces se hace insuficiente para tratar un tema tan complejo como lo insistió mucho eso, como el del ambiente y la posibilidad de buscar modelos de gestión a nivel local. Hay experiencias, existen iniciativas ya en marcha en muchas partes del mundo, sin ir muy lejos, en América Latina lo hay. Tenemos que buscar la forma de intercambiar esas experiencias y ver cómo las adaptamos. De manera que con esto doy cierre a esta 7ª conferencia magistral sobre políticas públicas y de nuevo el agradecimiento en nombre del Instituto de Estudios Parlamentarios, Fermentoro, de su presidente, el doctor Ramón Guillermo Aveledo, y todos los que estamos en el afán de organizar la difusión de estas ideas para el bien del país y para mejores procesos de gestión local. Hasta luego y hasta la próxima. Nos vemos en 4 martes exactamente con la conferencia sobre derechos de género y la gestión de los mismos a nivel local. Buenos días todavía, son las 11:58. Que tengan buen almuerzo y nos veremos pronto. Hasta luego, Jesús. Gracias. Gracias. Gracias a todos